Bienvenidos a Caldas, Compromiso de Todos, el espacio donde ustedes pueden conocer las actividades, gestiones y proyectos que realiza la Administración Departamental. En esta oportunidad nos vamos para el sector educación y por eso hemos invitado al secretario de Educación Departamental, al doctor Tulio Marulanda Mejía. Bienvenido a Caldas, Compromiso de Todos. Muchas gracias, muy complacido. Bueno, tenemos que empezar con un tema que es esencial y es cómo o de dónde salen todas las estructuras que se han desarrollado este 2012. ¿Cómo parte la Secretaría de Educación durante este año y este gobierno? Pues yo diría que partimos de un plan de desempeño, es decir, cuando yo recibí la Secretaría de Educación y aún hoy tuve la sorpresa de que la Secretaría de Educación había suscrito un plan de desempeño con el Ministerio de Hacienda, lo que significa una especie de mala nota de la Secretaría en la medida en que de las casi 90 entidades territoriales certificadas que hay en el país, o secretarías grandes de los departamentos y las grandes capitales, solo había 3, la del Chocó, creo que Guajira y Caldas. Para poder nosotros salir de ese plan de desempeño teníamos que sacar adelante 3 grandes tareas. Sí. Una, la modernización. Hemos ya por fin firmado el decreto por parte del gobernador de modernización. Hoy, con mucha alegría, hemos posesionado los primeros profesionales para que la Secretaría, como se pretende con esta modernización, se profesionalice. Pasamos de tener una Secretaría que estaba en manos prácticamente de auxiliares administrativos a una Secretaría que va a estar en manos de profesionales, ingenieros, administradores de empresas, licenciados, en fin, lo que le va a dar realmente una mucha mayor eficiencia y una mucha mejor cara. Claro, y claridad en los procesos también que se tengan que desarrollar teniendo en cuenta como personas adscritas a cada uno de los desarrollos. Claro, porque estas personas van a manejar procesos importantísimos de cobertura, de calidad, procesos administrativos que con seguridad le van a dar otra cara a la Secretaría de Educación. Este proceso de modernización o de profesionalización venía siendo impulsado desde el año 2004, con hitos importantes en el 2007, pero apenas ahora pues se logró este año concluir ese proceso de modernización. El segundo punto que nos tenía a nosotros en plan de seguimiento era el del pago de la deuda de homologación, que como todas las personas han escuchado seguramente porque los medios le han dado mucha publicidad, era una deuda que se tenía para con los administrativos de la Secretaría de Educación desde el año 1993 hasta el año 2010. Había habido muchas dificultades para el pago de esta deuda y por fin podemos decir que muy probablemente para este fin de año se esté empezando a pagar en la medida en que ya hemos dado pasos muy grandes y muy significativos hacia la firma del acuerdo de pago con el Ministerio, que será el momento pues ya culminante y que espero sea dentro muy próximo que se logre ya firmar el acuerdo de pago. Y el tercer punto del plan de desempeño es una conciliación que tenemos que hacer con Fiduprevisora, según la cual nosotros teníamos por parte del departamento unas deudas muy grandes de ciertas prestaciones o de ciertas deudas que hemos contraído con Fiduprevisora, según ellos, por las prestaciones sociales del magisterio, pero la realidad, los ajustes que hemos hecho, las conciliaciones, las revisiones, es que antes es Fiduprevisora quien nos está debiendo dineros a nosotros. Ya hemos enviado toda esta información a Fiduprevisora y lo que estamos esperando es que a vuelta pues de correo, digámoslo así, estemos realmente encontrándonos con que la gobernación lo que está es en muy buena situación frente a esta deuda con Fiduprevisora. Vistas así las cosas, nosotros podríamos decir que para el año entrante ya nos vamos a ver liberado de este plan de desempeño y podremos salir de esa mala ubicación que estamos en relación con las demás secretarías de departamento del país. Bueno, doctor Tulio, esto nos va a significar un equilibrio en la parte administrativa, un equilibrio en la parte financiera, y eso ¿qué va a significar realmente para las personas que están en el sector de educación, los docentes, los directivos, los mismos estudiantes? ¿Qué significa para ellos lograr este balance con la Secretaría Departamental? Pues yo creo que muchas cosas. En principio, un mejor servicio que les vamos a poder prestar a todas las instituciones educativas desde el nivel central de la Secretaría de Educación, es decir, un servicio educativo más eficiente en lo que a nosotros corresponde,
que es la función de acompañamiento, de asesoría, de vigilancia, de la prestación del servicio educativo. Yo creo que por ahí con la profesionalización de la planta vamos a mejorar mucho. Lo otro es que con el pago de esta deuda de homologación podremos entrar a disfrutar nuevamente de los recursos del balance en el año 2010 al 2011 y el 2011 al 2012 todos los recursos del balance tuvieron que ser aplicados al pago de esta deuda en la medida en que por cada año que pasaba el Ministerio de Hacienda dejaba de pagar lo que correspondía a los recursos del balance porque los teníamos que asumir nosotros. Es decir, en esa ecuación pues de que por cada año que pasaba Hacienda le disminuía el gravamen o la deuda, mientras que a nosotros nos aumentaba, pues el poder pagar ese año significa que el año entrante los recursos del balance los vamos a poder aplicar a la educación. Eso en los 2 últimos años significaron cerca de 14.000 millones de pesos que se dejaron de invertir en educación porque fueron a pago de la deuda. Entonces, por ese lado también esto es una muy buena noticia y el poder conciliar con Fiduprevisora también nos permite ponernos al día en ciertas obligaciones que tenemos para con los maestros. Y si se logran también esos ingresos financieros, esa estructura equilibrada de ese balance que se necesita, la Secretaría de Educación entonces va a poder invertir en nuevos proyectos o ya está establecido para dónde se van esos dineros que apenas pueden ir ingresando al departamento. Sí, los dineros del SGP, que son los recursos del balance que podremos aplicar a la educación, tienen pues unas destinaciones específicas, pero por ejemplo, algunas de estas destinaciones son mejoramiento de infraestructura, que podríamos nosotros hacer inversiones cuantiosas, claro. Entonces, realmente son dineros que son invertidos en el servicio educativo en diferentes rubros, pero que con seguridad nos pueden permitir un ejercicio mucho más fácil, más suelto, más dinámico de la Secretaría de Educación, porque este año ha sido particularmente difícil en la medida en que hemos estado financieramente sumamente apretados. Bueno, eso nos ayuda para bloquear un poquito algunas cosas, pero se sigue trabajando en distintos proyectos. Caldas Bilingüe, ¿qué podemos decir de este proyecto que se ha gestionado y ha ido creciendo y que busca un propósito indispensable y es generar habilidades para la vida en los jóvenes? Sí, yo creo que este es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos hoy en día en la Secretaría de Educación. Es un proyecto que nosotros presentamos por 35.000 millones de pesos a regalías y que por las dificultades que ha habido este año para la asignación de estos presupuestos puede verse rebajado a cerca de 30.000 millones de pesos, que de todas maneras es una suma muy grande para invertir en los próximos 4 años, lo que significa que si nosotros realmente logramos, como parece que va a ser así, que en los OCAD o en el OCAD nos aprueben este proyecto que está supremamente bien soportado, sustentado, que ha tenido el acompañamiento del Ministerio de Educación, que ha pasado por todas las etapas de planeación. Entonces nosotros podríamos decir que en asocio con las alcaldías, quienes están muy entusiasmados, los alcaldes del departamento son tal vez los que más deseo tienen de ver adelante, de ver arrancar este proyecto. Nosotros podríamos decir que Caldas realmente se proyecta de una manera efectiva a ese anhelo de Caldas Bilingüe y sobre todo de darle a nuestros estudiantes unas verdaderas herramientas y competencias para su desempeño futuro, porque realmente cuando uno educa, lo que está educando es para el futuro, para la vida futura, para lo que va a sobrevenir y para lo que van a tener que enfrentar nuestros estudiantes. Y definitivamente con esto de la globalización y todo lo que la gente conoce hoy en día, pues el inglés es absolutamente indispensable. Máxime cuando hablamos pues de esto de la ruta del café, del paisaje cultural cafetero, que supuestamente nos va a traer tanto turismo, y cuando siempre lo hemos dicho y lo reconocemos, Caldas tiene un potencial turístico. Entonces, tanto por esto del turismo como por las posibilidades que se les abre a nuestros estudiantes, como por lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, es decir, por donde se le mire, el proyecto de bilingüismo es realmente un proyecto muy importante, y con estas cuantías que hemos mencionado es un proyecto bastante ambicioso. Sí, me gustaría que nos explicara un poco, secretario, y es el tema de regalías. Son varios los proyectos que se presentaron con el OCAD, estos órganos colegiados, y que vienen de municipios y departamentos Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia, que se unen en este bloque del eje cafetero. En ese sentido, ¿cómo las regalías pueden llegar a ser parte del departamento de Caldas y apoyar un proyecto como el de Caldas Bilingüe? Si realmente a nosotros nos toca presentar este proyecto, es al OCAD
de Caldas propiamente dicho, y como son muchísimos los alcaldes que están apoyando y que están entusiasmados y que inclusive han cofinanciado este proyecto, entonces nosotros estamos muy seguros de que ese proyecto va a ser aprobado, máxime cuando sabemos que desde el punto de vista de la estructuración del proyecto y de la elaboración del proyecto, pues el proyecto ha pasado todas las etapas, ha recibido muy buenos conceptos de parte de las personas expertas en la materia y por eso nosotros estamos muy confiados. Claro, hasta que no se nos asignen los recursos, pues no podemos cantar victoria, pero hemos pasado todas las etapas y nosotros creemos que por parte de la Secretaría de Educación es el proyecto más ambicioso en términos de impacto y en términos de cuantía, y esperamos pues que podamos anunciar a fines de este año y ya para el año entrante que el proyecto ha sido aprobado, que se le han asignado los recursos y que podemos darle inicio. Y que es posible tener Caldas bilingüe. Otra de las preguntas que yo sé que muchas personas están como pendientes y es el caso de la cobertura que se ha logrado. Vemos que hay dificultades financieras, que de pronto no tenemos como toda la planta docente que quisiéramos, pero algo se ha hecho con este proceso de cobertura. Sí, la verdad es que esta es una de las angustias de cualquier secretario de Educación en Caldas y en todo el país, porque el gran énfasis del gobierno anterior fue la cobertura y obvio que sigue siéndolo en este gobierno, que además le está apuntando a la calidad, pero sin que se nos vaya abajo la cobertura. Entonces uno puede decir que en Caldas la cobertura está muy cercana al promedio nacional, todavía deja mucho que desear en la medida en que nuestra cobertura neta está alrededor del 67%. Sí, nos gustaría que llegara al 90%. Para todos los niveles de la educación, aunque la cobertura bruta está por el 98%, pero de todas maneras esa cobertura neta del 67% es una cobertura que deja mucho que desear. Tenemos problemas con la cobertura, sobre todo en la básica primaria. ¿Por qué? Porque es que en Caldas la población está disminuyendo y sobre todo lo que es la natalidad ha disminuido de una manera vertiginosa. Caldas es el departamento del país que tiene la menor tasa de natalidad. En Caldas es donde las políticas de anticoncepción y de regulación de la natalidad han sido más efectivas y esto ha hecho que entonces la matrícula en básica primaria y nuestra cobertura haya disminuido año tras año. Sin embargo, hemos venido aumentando cobertura en básica secundaria y en media, que sin ser la ideal, sin ser la óptima, pues hemos venido mejorando. Y la cobertura neta total como la cobertura bruta total han venido mejorando año tras año, aunque uno esperaría que pudiésemos mejorar más. La verdad es que hay dificultades, hay limitaciones, no hemos contado con los recursos suficientes para unas políticas más agresivas de recuperación de los niños, porque de todas maneras tenemos una deserción del 6.8%, que es una deserción muy elevada, en parte explicada por la cosecha cafetera, porque los niños, muchísimos de nuestros niños del área rural trabajan o colaboran con sus padres en las fincas y en tiempos de cosecha dejan de asistir, en parte porque la crisis cafetera ha llevado a que haya una gran migración del campo hacia las ciudades y sobre todo a otros departamentos. Entonces realmente nosotros hemos hecho cosas, se están haciendo, pero hay que ser más ambiciosos, hay que hacer más y esperamos disponer, en la medida en que las finanzas del departamento mejoren, con más recursos para poderle dedicar más esfuerzos, unos proyectos mucho más ambiciosos y más coherentes, orientados a una mejoría de como se pretende, pues en una utopía que es lo que siempre anda uno buscando, de una cobertura del 100%, pero esa es una utopía pues que uno piensa que es irrealizable, pero es a lo que uno tiene que tender, a que no haya un solo niño que no esté en las aulas. Eso pues esa es la idea. Es fácil decirlo y muy difícil de lograr, pero hacia allá es a lo que uno tiene que tender y entonces yo creo que hay que montar unos proyectos y unos programas más ambiciosos en la medida en que los recursos lo permitan. Esa es la idea y eso es lo que nos vamos a proponer como caldenses también, porque ese es un compromiso que debemos asumir todos. Ahorita, cuando regresemos del corte de mensajes institucionales, me gustaría que habláramos de competitividad, que también es otro de los sectores que debemos tener muy en cuenta, pero por el momento nos vamos a un corte de mensajes institucionales y ya continuamos con más Caldas, compromiso de todos. Caldas Vive Digital. Promover la inclusión digital.
Incorporar TICs a la educación. Fomentar el desarrollo y la competitividad. Más educación. Más oportunidades. Más bienestar. Proyecto Caldas Vive Digital. Enséñame a construir una vida plena, con tu ejemplo, amor y educación. No quemes mis sueños. ¡Navidad sin pólvora! Una campaña de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, orgullosamente saludable. Estamos nuevamente con ustedes en Caldas, compromiso de todos. Estamos hablando de educación para nuestro departamento. Es un compromiso que todos tenemos con Caldas y el secretario de Educación, Tulio Mariulanda Mejía, nos está acompañando hoy con este tema. Hablábamos ahorita antes de ir al corte de la competitividad. ¿Qué significa esto para el departamento y para la educación del departamento? Pues realmente Caldas, como todos los países del mundo hoy en día, tienen un compromiso muy grande con la competitividad en la medida en que si no somos competitivos pues no podremos jamás hablar de una economía en crecimiento, y para que haya desarrollo pues tiene que haber crecimiento de la economía. Entonces nosotros tenemos en Caldas una apuesta muy interesante, un proyecto yo creo que es de lo más bonito para mostrar como novedad, y además porque es único en el país, y es la alianza pública-privada CHEC, Comité de Cafeteros, Secretaría de Educación de Caldas y obviamente Departamento o Gobernación de Caldas. Y en este proyecto pues también andan comprometidas y nos apoyan de alguna manera algunas secretarías, la Secretaría sobre todo de Desarrollo Económico, con lo que tiene que ver con MTICS y el apoyo que tan grande nos han prestado desde esta Secretaría. Lo cierto es que nosotros estamos llevando universidad al campo. Eso es lo fundamental y la parte más bonita de esta educación para la competitividad. A las veredas, a las instituciones educativas rurales, estamos llevando gratuitamente programas de educación técnica y tecnológica con las mejores universidades de la ciudad, con la Universidad de Caldas, con la Universidad de Manizales, con la Universidad Católica. Tenemos la meta de formar en estos 4 años 5.000 estudiantes en educación superior, 3.000 técnicos y 2.000 tecnólogos en programas todos muy pertinentes que tienen que ver con las diferentes vocaciones de las regiones en donde se están llevando estos programas, y que tienen que ver, claro está, con el sector productivo, con que mejore la productividad de estas regiones, y sobre todo programas agropecuarios, programas silviculturales, etcétera, etcétera. Lo cierto pues es que este programa con CHEC y Comité de Cafeteros es único en el país y es tal vez el programa más ambicioso, y que ahora que estamos hablando de cobertura, con seguridad nos va a permitir no solo disminuir un poco la migración de las familias que tienen que salir a buscar otras oportunidades y posibilidades para sus hijos, sino la migración de los jóvenes que tienen que salir de las instituciones rurales a buscar la educación media en las cabeceras municipales y la educación superior en las capitales, porque ahora estamos aumentando los niveles, el número de instituciones educativas que tienen educación media. Este año hemos aprobado varias instituciones educativas rurales con educación media y estamos llevándoles la educación superior en articulación con esa media. Recientemente, en un encuentro que hubo en Bogotá con expertos del Banco Mundial y con el Ministerio de Educación, tuvimos la oportunidad de mostrar esta experiencia que fue recibida pues con mucha expectativa y realmente con mucha sorpresa por parte de estas personas. Y que también Caldas sigue siendo modelo con este tipo de proyectos y de propuestas, y es lo que busca en parte que no se sigan alejando los campesinos del campo, que por el contrario aprovechemos toda la riqueza geográfica que tenemos, agrícola que tenemos, y empezar a trabajar a partir de la educación con esto. Y ese precisamente es el hecho de que, o por eso mismo es que la CHEC se interesó y puso unos recursos cuantiosos para este proyecto, y Cafeteros, que siempre ha sido desde hace 30 años un aliado estupendo de la Secretaría de Educación, pues también pone unos recursos muy cuantiosos para este proyecto en el cual creemos todos, estamos
realmente sembrando futuro para Caldas, para las familias, para las comunidades rurales. Y futuro con calidad, porque si nos vamos ya a la primaria, a la secundaria, estamos hablando de instituciones educativas que ya tienen certificación de calidad en distintas áreas. ¿De cuáles se trata? ¿De cuáles instituciones? ¿Qué han hecho para poder llegar a esto? Pues nosotros, realmente la Secretaría de Educación se siente muy orgullosa y fue para las mismas instituciones educativas motivo de gran beneplácito el que Icontec hubiese certificado este año 20 instituciones educativas. Este es un proceso que viene, como todos los que he mencionado hoy, de años atrás, y que ahora, pues como dice la Biblia, uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pues están cosechando ya estos logros inmensos, instituciones educativas que tienen todo el sistema de gestión de calidad, que han sido certificadas con ISO 9001 por Icontec, y esto pues lo decimos de las 20 que este año se les entregó la certificación de calidad, pero tenemos otro número grande en proceso también de certificación de calidad. Esto lo han asumido los directores o las directivas de los colegios, los profesores y los mismos estudiantes con mucho entusiasmo, porque saben que tener un sistema de gestión de calidad y una certificación es realmente algo bueno para toda la comunidad, para el colegio, para la institución y para la Secretaría de Educación, que tiene garantizados sus procesos. Entonces estamos hablando de educación competitiva, de educación con calidad, y también debemos hablar de los ajustes de esa planta docente para poder lograr que estos dos sectores se equilibren y empiecen a desarrollarse. Sí, realmente nosotros teníamos también una tarea pendiente, y es el hecho de que desde el 2003 no se hacía un ajuste de planta por parte del Ministerio de Educación, en vista de que la matrícula ha disminuido bastante en el departamento de Caldas desde los últimos 10 años, precisamente por factores que hemos mencionado, disminución de la natalidad, migración, etcétera. La población en Caldas ha venido disminuyendo y sigue disminuyendo. Entonces nosotros necesitamos hacer un ajuste de la planta docente, y ese ajuste implicaba disminuir el número de docentes. Eso fue un poco complicado porque tuvimos que sacar algunos docentes provisionales, pero sobre todo redistribuirlos. Reubicamos un número cuantioso de docentes que estaban en sitios donde no se requerían, en detrimento de otras instituciones educativas que sí lo requerían. Otra parte importante del ajuste de planta que se ha venido haciendo es ubicar a los docentes con los perfiles que corresponde en donde corresponde, porque también vimos que tenemos docentes con cierta formación enseñando o educando en otra área que no les corresponde. Y por último, pues logramos con el Ministerio de Educación que, así como disminuimos el número de docentes, pues en vista de que el número de estudiantes ha disminuido sensiblemente, nos permitiese aumentar el número de coordinadores. Nos autorizaron a aumentar en 55 el número de coordinadores. No hemos podido hacer el nombramiento porque estamos esperando el último COMPES a ver cuáles son los dineros que nos van a dar para fin de año, y para no ser irresponsables no los hemos nombrado todavía. Y también logramos con el Ministerio que nos aumentara en 40 el número de psicólogos. Tenemos 83 en el departamento, habida cuenta de las grandes dificultades que tienen padres de familia, educadores, directivos docentes, con las problemáticas que hoy en día todo el mundo conoce, que son comunes a nuestra juventud. Entonces, con este número ya muy sustantivo, muy sustancial de psicólogos, 83 en el departamento, no vamos a tener ni un solo municipio que no tenga atención psicológica, pero no solo pues que el psicólogo allí pueda prestar atención a niños con ciertos problemas, sino que vamos a montar, con base en estos 83 psicólogos, unos programas orientados a mejorar la convivencia, disminuir la agresividad, la violencia, la farmacodependencia, el alcoholismo y tantos otros problemas que hoy en día vive la institución educativa. Bueno, ahí también podemos hablar, y es de esos valores que el doctor Guido Echeverry ha tratado como de fomentar a través de todos los proyectos que tienen base en el plan de desarrollo del departamento de Caldas, y una base precisamente estricta, necesaria y de total cumplimiento es la infancia. Si por ahí se arranca con todos estos proyectos de tener una buena planta docente que esté nivelada con las necesidades de los grupos, tener un grupo de psicólogos que apoyen y fortalezcan este crecimiento, y no sé si es posible también unir a los padres de familia al desarrollo de los muchachos, pues vamos a tener obviamente un futuro caldense mucho más interesante y productivo. Sí, claro, además porque también tenemos, fuera de que
Estamos apoyando con todo lo que podemos el programa de Cero a Siempre, la atención a la primera infancia, que es prioridad del gobierno departamental y nacional, pues por todas las razones que todo el mundo conoce, de que los niños pues son el futuro y que la atención que se les preste y la educación que se les brinde y su nutrición y su cuidado y su protección son fundamentales para el futuro de estas personitas. Pues tenemos además un proyecto muy bonito que es el proyecto de inclusión, que trabajamos con la Universidad de Manizales y mediante el cual no solo estamos atendiendo niños con dificultades especiales, lo que se llaman niños con necesidades educativas especiales, niños con problemas de audición, con problemas de visión, con problemas cognitivos, como también niños con talentos excepcionales. Estamos atendiendo todos estos niños en la medida de que lo requieran, con todo el personal requerido, y fuera de eso, con la Universidad de Manizales estamos capacitando esas instituciones, es dejando allí los docentes y los directivos en condiciones de asumir esta educación de estos niños con necesidades educativas especiales, porque con la mejor ese aspecto calidad. no se ha cobijado regularmente, o sea, nadie le había puesto cuidado a este sector de la población que también requiere unas estructuras específicas en sus colegios. Si realmente esto es relativamente nuevo, esto viene apenas de unos años pocos hacia atrás. El proyecto con el convenio con la Universidad de Manizales debe tener unos 2-3 años que se viene realizando, y por lo pronto entonces nosotros no tenemos todas las instituciones educativas ya, como dicen hoy en día, empoderadas, es decir, capaces ya de asumir ellas solas el reto de la inclusión, de atender a estos niños con necesidades educativas especiales, pero ahí se va avanzando, y lo cierto es que hoy en el departamento atendemos cerca de 1.400 niños con necesidades educativas especiales, tanto los que tienen disfuncionalidades cognitivas, auditivas, visuales, como aquellos que tienen talentos especiales que también requieren una educación especial. Esto es lo que nos va a llevar como a buscar ese compromiso que tenemos y ese desarrollo que necesitamos, pero me gustaría, ya estamos llegando al final, doctor Tulio, del programa, que nos diera un mensaje de cómo se va a posicionar la educación en el departamento frente al país. Pues la meta es que el departamento de Caldas, como ha sido proverbial en él, se distingue y se destaque por la calidad de sus gentes. Caldas, pues todos lo sabemos, fue departamento modelo de Colombia. Por aquí se ha dicho pasa el meridiano cultural. Ciudades como Salamina, Aguadas, Manizales y muchas otras se han distinguido en el concierto nacional, no solo porque sus gentes han sido personas distinguidísimas en las artes, en la literatura, en la ciencia, sino por ser gente toda sumamente laboriosa, trabajadora y respetable. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, ese potencial humano, esa calidad de nuestras gentes, esas posibilidades inmensas que la educación puede llevar en un grado sumo a constituir a nuestro departamento en un departamento nuevamente modelo en el país. Esto pues requiere esfuerzos ingentes, la participación de todos, el compromiso de todos, pero conociendo, como he conocido muy de cerca, nuestros municipios, nuestros profesores, nuestras instituciones educativas y nuestros niños, la calidad de las gentes, sobre todo de nuestras áreas rurales y de nuestros municipios. Uno dice que esta no es una tarea imposible, que es una tarea que se puede lograr para poner a Manizales y a Caldas nuevamente en un sitial destacado en el concierto nacional. Y esa es la idea, doctor Tulio, le agradecemos que nos haya acompañado hoy en el programa. No, a ti muchas gracias, y a nuestros televidentes un saludo muy afectuoso. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en Caldas, compromiso de todos. Recuerden que también la educación es ese compromiso que todos debemos asumir, no solo con nosotros mismos, sino también con la infancia, la adolescencia y la juventud, que es el futuro del departamento. Así terminamos por hoy, hasta una próxima oportunidad.